Amados, cuando pensamos en el pacto, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? El pactar como hacen hoy los del Evangelio de la Prosperidad, donde prácticamente obligan a la gente para que hagan pacto de monetario, donde la gente se compromete a veces a dar grandes sumas de dinero o por lo menos a estarlas pagando mensualmente, como si fuera una cuota de un auto o de una casa. Eso no es el pacto, de eso no se trata el pacto. El pacto en el que nosotros debemos de pensar es este pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y para entenderlo hay que entender la terminología que se utiliza en la Biblia acerca del pacto. Ahora, Dios ha hecho pacto, pero ¿en base a quién? ¿Por qué? ¿Para qué ha hecho Dios pacto? Recuerden una cosa, que Cristo es el cumplimiento de esta alianza. Él es el cumplimiento. Es en Él que todo este pacto ha sido concretado y finiquitado. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy en esta alianza? Bueno, hay maneras. Una de ellas es saber si de verdad somos de Cristo. Eso debe ser algo que yo no lo puedo responder. Cada uno de nosotros debe de respondernos si de verdad somos de Cristo. Entonces, ¿qué es pacto? En la terminología hebrea, pacto es una alianza o testamento también se deriva de esta palabra. En la salvación, por ejemplo, el pacto que Dios ha hecho con su pueblo es unilateral. Normalmente cuando nosotros vamos a comprar una casa, nosotros hacemos un pacto de compra y de venta. Por ejemplo, si yo voy a comprar una propiedad a usted y hacemos un pacto de compra y venta, y si yo me echo para atrás el depósito que yo le he dado, ese ya no me lo debe de devolver porque era parte de la alianza que teníamos. Que si yo me arrepentía, ese dinero que yo le había dado en depósito queda en sus manos. Pero si usted se arrepiente y es el dueño del inmueble, se arrepiente, el inmueble pasa a ser mío inmediatamente y yo no tengo que cancelarle ni un peso por ese dinero, por esa propiedad que yo adquirí, porque esa era la alianza. Esa es una alianza entre dos hombres quienes están buscando la forma de llegar a un convenio, llegar a un acuerdo. Ahora, en el caso de la salvación, Dios no vino a decirnos a nosotros que eres ser salvos. No, esto es algo unilateral. Dios es el que comienza y el que termina la salvación en nosotros. Está en las manos de Dios. Yo quiero que pensemos en tres cosas hoy. La primera es Dios, ¿quién establece el pacto? Dios es quien establece el pacto con Abraham. Segundo, Dios es el que confirma el pacto a Abraham. Y tercero, Dios cumple el pacto, ya no solo con Abraham, sino con su descendencia. Estos son los tres puntos que vamos a estar viendo hoy. Para entender mejor esto, tenemos que ir al capítulo 9 de Génesis, donde hay un pacto. Capítulo 9, los versos 8 al 11. Y la palabra hebrea que se utiliza ahí es la palabra berit. Cada vez que se utiliza esta palabra en la Biblia, especialmente en el hebreo antiguo, cada vez que se utiliza esta palabra quiere decir de que nosotros participamos solamente pasivamente, no participamos activos en el pacto, sino pasivamente, porque Dios es el que toma el control del pacto. Él es el que está haciendo el pacto con nosotros. Si ustedes lo ven en los versículos que hemos leído casi al final, especialmente el verso 18, Abraham es escogido por un sueño profundo. Dios le pide palomas, le pide animales que lo parta por la mitad. Y Abraham hace caso, parte por la mitad, y Dios en forma de antorcha pasa en medio de los animales, confirmando el pacto. Pero Abraham no se pudo sostener
¿Cuál era el simbolismo detrás de esto? El simbolismo era que Dios era el que estaba haciendo pacto con Abraham y no Abraham haciendo pacto con Dios. Y Dios le dice, en los primeros versículos del capítulo 15, Dios le dice cuáles van a ser los lineamientos de este pacto. Ahora, si nosotros vamos al capítulo 12 de Génesis y el verso 3, ustedes allí pueden encontrar que Dios nuevamente está comprometiéndose con Abraham. Y él, cuando llama a Abraham de Ur de los Caldeos, él le dice en el verso 3: bendeciré a los que te maldijeren. Quiero hacer una pausa. Este versículo ha sido sacado de contexto un sinfín de veces, porque los que están a favor del sionismo israelí, ellos proponen de que el que maldice a Israel y el que maldice a la nación de Israel está maldito por Dios todo el tiempo. Esto no tiene nada que ver con eso. Tal vez el antiguo Israel, pero no el nuevo Israel. El Israel que nació en el año 1948 es un Israel completamente diferente al Israel antiguo. Este es un Israel político, no el Israel nacional, el Israel, el pueblo de Dios. Ese no tiene nada que ver con el pueblo de Dios del antiguo pacto. Entonces, por eso es que dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, fíjense bien, aquí específicamente, de alguna manera tiene que ver con Abraham, pero sobre todo tiene que ver con Cristo. Él es la simiente de Abraham, y para eso tenemos que ir a Gálatas. Porque en Gálatas el apóstol Pablo especifica quién es la simiente, quién es la descendencia de Abraham. Pero lo vamos a ver más adelante. Por eso, en ti, en tu simiente, esto es Cristo, serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quiénes son los herederos de la promesa? Aquellos que han nacido de Cristo. Aquellos que son de Cristo son los herederos de la promesa del pacto. Aquellos que han nacido de nuevo y que han sido lavados con la sangre de Cristo, esos son los que han sido prácticamente injertados en el pacto. Y ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son hijos de Dios y herederos de estas promesas. Ahora, viéndolo desde ese punto de vista, hay una gran promesa a Abraham, ¿sí? Pero para cumplir esa promesa, Abraham tiene que separarlo del paganismo, tiene que separarlo de la nación pagana, tiene que sacarlo de Ur de los Caldeos. Recuerden una cosa, que Abraham no era cualquier persona en Ur de los Caldeos. Hay mucha evidencia que corrobora de que Abraham era la familia de Abraham era una familia muy pudiente en Ur de los Caldeos. Hay quien dice incluso que es muy posible que Abraham llegara a ser como algo así como el alcalde de la ciudad de Ur de los Caldeos. No hay cómo corroborar exactamente, históricamente, estas cosas, pero se menciona esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa para que la persona, para que Abraham, para que Dios pueda cumplir su promesa sobre Abraham, tiene que separar? Y aquí entra en boga la palabra Kadosh. La palabra Kadosh significa prácticamente apartar algo para un fin religioso. Apartar a alguien para un fin religioso. Eso fue lo que hizo prácticamente Ana cuando ofreció a Samuel como parte del templo. Esto era lo que hacían los sacerdotes cuando consagraban los utensilios del templo. Esto era lo que hacían cuando consagraban el primogénito. Era separado para Dios aquello, y tenía que ser rescatado. Y ojo que en cuanto al primogénito, no fue ni siquiera los padres los que separaron al primogénito,
sino que fue Dios el que dijo: mío es el que rompe la matriz, mío es. Entonces tenían que hacer todo un ritual de rescate por el primogénito, porque Dios lo había apartado, lo había santificado para él. Asimismo lo hacían con todo aquello que tenía que ver con el templo. Entonces, Abraham tenía que enfrentarse a muchos desafíos para obedecer el mandamiento de Dios. Al ser separado para Dios, tuvo que dejar todo lo que tenía: su comodidad, su casa, las cosas que temía y tuvo que quedar atrás e irse a ser un nómada. Un nómada es una persona que viaja de un lado a otro. Para ser una persona separada por Dios, muchas veces tenemos que dejar muchas cosas de nosotros, muchas cosas que nos estorban para poder ser separados para Dios, santificados para Dios. Tuvo que dejar todo. ¿Por qué? Porque había encontrado un camino mucho más excelente para él. Entonces, en fe tuvo que irse de camino. Por la fe tuvo que abandonar todo. Y siendo un hombre de 75 años, porque no era un niño, era un hombre bastante adulto cuando él tuvo que dejar. Y a los 75 años, cuando Dios ve que Abraham estaba dispuesto a dejar todo, Dios le hace promesa. Y esta promesa que Dios le hace es la del primogénito, del hijo que iba a tener con Sara, no con Agar. Él se adelantó al plan de Dios, pero él le dice: es con Sara que vas a tener un hijo. Así que, hermanos, tuvo que esperar 25 años Abraham para poder ver concretada la promesa de Dios. Hermanos, Abraham estaba dejando todo, pero bajo una gran promesa. Esa es la bendición que tenía. Muchas veces nosotros tenemos que dejar cosas atrás para encaminarnos al proyecto de Dios, a lo que Dios en realidad quiere. A veces tenemos que renunciar a cosas que nos mantienen tranquilos, que nos mantienen cómodos, para decir: bueno, es tiempo de que Dios tome el control de esta situación. Entonces, su descendencia sería grande, su tierra sería una tierra que fluye leche y miel. Entonces, ¿qué más quería Abraham? Pero hay algo más en medio de toda esta historia. Tenía que esperar mucho tiempo. De hecho, tuvo que esperar más de 400 años, casi 500 años, para ver la tierra de la promesa. Hermanos, nosotros muchas veces pensamos con nuestra mente finita, y nosotros vemos los obstáculos, vemos las situaciones, vemos lo que está pasando, pero nosotros tenemos que estar enfocados en Dios, no en lo que está pasando a nuestro alrededor. Lo que está pasando a nuestro alrededor es solamente el modo, la forma, como se dice en inglés, el tools que Dios está usando para sacarnos a nosotros adelante. Es lo que Él está haciendo. Entonces debemos de confiar en Él. Se puede pensar usted que Abraham hubiera dicho: pero yo soy una persona de 75 años, ¿y qué puede ser ya un viejo como yo? Vivió casi más de esa edad, ¿sí? Dios le multiplicó la edad al 100%. Entonces, Dios puede hacer cosas grandes. Abraham emprende el viaje. Del capítulo 12, verso 4 al 9, podemos encontrar que comienza el viaje. Sale de Ur de los Caldeos con la única intención de seguir la palabra de Dios. Y esto es importante, porque Abraham hizo varias paradas. La primera parada lo llevó prácticamente a Hebrón. Y no sabía Abraham para dónde iba, porque Dios no le dijo: mira, camina 200 kilómetros y en tal parte vas a poner tu campamento. Porque Dios no viaja con un mapa para decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Muchas veces hay que ir en fe y lanzarnos en fe a hacer las cosas. Fíjese bien, la idea central de
estamos en una jornada. Nosotros hoy estamos en una jornada. Y nuestra jornada tiene que estar enfocada en el Canaán celestial. Nuestra jornada tiene que estar enfocada en lo que estamos viviendo acá en este mundo. Nuestros ojos tienen que estar puestos en aquel día glorioso de Jesucristo. Es ahí donde nosotros debemos estar enfocados. El creyente Abraham dijo: manos a la obra, vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sigamos el propósito de Dios, sigamos el designio de Dios, porque Dios no se equivoca. Se cree que Abraham era un hombre muy rico, llevaba muchas posesiones. Por ejemplo, mire, es fácil pensarlo o hacer la matemática. Él llevaba consigo 318 siervos. Ojo, que cuando la Biblia habla de personas, de siervos, está hablando de los hombres y de aquellos que podían hacer guerra, aquellos que podían salir a la guerra. No está hablando de ancianos, de mujeres, ni de niños. Ahora, si usted hace la matemática y ve de 318, ¿cuánto le puede dar ya contando ancianos, mujeres y niños? Muy bien, podía llevar más de 1000 personas en esa jornada que él llevaba. Muy bien, podía llevar incluso 2000 personas en esa jornada. Entonces no era una persona muy débil, era casi un rey en la tierra donde él vivía. Sin embargo, él se lanza a esa aventura en fe, sabiendo que Dios iba con él. Este es el recorrido de Abraham. Sale de Ur de los Caldeos. La primera parada la hace al llegar a Arán. Es la primera parada que hace. Y ahí es donde muere su padre. Ahí es donde muere el padre de Abraham. La segunda parada la hace en Siquem. La tercera parada la hace prácticamente en otro lugar que también se llama Siquem. Y la cuarta parada la hace en Egipto. Se recuerda que Egipto fue donde le mintió a Faraón y le dijo que Sara era su hermana, etc. Y la última parada que registra la Biblia ya está de regreso en Hebrón. Cuando nuevamente le miente a Abraham. Entonces, estas son las jornadas principales de Abraham. Usted no puede ver que en esta jornada Dios le dijo: vete a Arán, vete a Parán o vete a Siquem. Dios no le está indicando los lugares. Por eso es que Dios le da inteligencia al hombre. Sin duda que allá había un buen sitio para acampar, para poner sus tiendas, para dar de comer a su ganado y para que el pueblo que iba con él, que no necesitaba, no era tan poca tierra la que necesitaba, sino que era bastante, pudieran descansar en este lugar. Entonces, estas son las cosas que tenemos que ver. Ahora, ¿qué pasa cuando Dios ya revela el pacto? Es en el capítulo 15 donde Dios está revelando el pacto a Abraham, que todavía no tiene el nombre Abraham, sino que solamente es Abraham. Fíjese bien, Abraham no se centra en las circunstancias que están a su alrededor. Su vista, su pensamiento, sus intenciones, sus emociones, todo lo que él es, están concentrados en Dios. Si Dios me sacó de allá, Dios tiene algo más grande para mí. Ahora, hay algo mucho más importante de todo esto. Si usted lo analiza, hermanos, fíjese bien, tiene un gran grupo de personas, pero él no está confiando en ese grupo de personas. Tiene, además de eso, tiene suficiente inteligencia y experiencia para manejar todas las cosas, pero él no está confiando. Abraham está confiando en Dios y Dios le da promesa. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová en Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Fíjese bien lo que él está diciendo. ¿Qué es un escudo? En el tiempo antiguo el escudo servía
para detener los ataques con espada y con flecha o dardos que lanzaban para matar a la persona. El escudo servía de protección. Y no es como lo pintan muchas veces, que es un escudo chiquitito que lo llevaba. Era un escudo que podía cubrir, ya ubicado a la persona, ya de rodilla la persona lo podía cubrir todo. Era un escudo bastante grande que podía cubrir la parte desde el torso hasta las piernas prácticamente. ¿Por qué? Porque es lo más frágil que tiene el ser humano para que lo pueda herir o alcanzar una flecha, ¿verdad? Entonces el Señor le está diciendo: yo soy tu escudo. Pero hay otra palabra maravillosa aquí, dice: y tu galardón, es decir, tu recompensa soy yo. No es la tierra de Canaán. Tu recompensa no es heredar las naciones. Tu recompensa no es volverte rico. Tu recompensa no es volverte una persona con una salud inquebrantable. Tu recompensa no es volverte un hombre fuerte. Tu recompensa soy yo. Eso es lo que le está diciendo. Yo soy tu galardón. Y como yo soy tu galardón, la seguridad de tu promesa, yo te haré grande. Yo te engrandeceré. Y mira la respuesta de Abraham. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno de 10 años. Y yo digo, hermanos, en vez de caer postrado, ¿verdad? Y decir: hombre, tú eres mi escudo, tú eres mi galardón, y tú me estás prometiendo que me vas a hacer tanto. ¿Sabes qué? Me tiro al piso delante de ti, ya de mí lo que tú quieres, haz de mí como tú quieres. Pero Abraham va a otro lado. Abraham le dice: pero no tengo descendiente, y un criado va a ser el heredero. Entonces, ¿cómo? Mire, y dijo además a Abraham: mira que no me has dado prole, hijos, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, y dice: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él dijo: así será tu descendencia. Es en el verso 6 que tenemos que centrar nuestra mirada. Porque después del diálogo que tiene Abraham y Dios, que Dios lo inicia, por cierto, mira el verso 6. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Fe, hermano. La palabra que utiliza el escritor a los hebreos para describir fe es pistes. ¿Qué quiere decir? Tener fe, una seguridad de que lo que se ha dicho será, sin importar si nosotros creemos será así. Es estar convencido de que Dios actuará en nuestro favor. Entonces Abraham está utilizando una terminología igual aquí. Miren, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo me imagino que desde ese día en adelante Abraham empezó a focalizarse, aunque yo no lo veo, pero por la fe yo ya he visto lo que Dios va a hacer. Y Dios lo va a hacer, sin importar si se mueva antes de verlo. De hecho, murió antes de ver lo que Dios iba a hacer. Pero Israel, cuando salió de Egipto, era una nación grande, poderosa, y reyes salieron de Israel. Hermanos, Él es nuestro galardón. La pregunta de Abraham no está fuera de contexto, todo lo contrario. Yo creo que es justo lo que Abraham está pidiendo, porque él quiere saber lo que va a pasar. Abraham cree, su confianza no está puesta en la promesa, sino que está puesta en Dios, que puede cumplir
Y es ahí donde tenemos que poner nuestro foco. La fe es una aventura. La fe es una aventura que nosotros no sabemos. Yo no sé qué va a pasar en unas horas. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé qué va a pasar en un año. Lo único que sé es que Dios sí sabe lo que va a suceder. Porque Él ha determinado los tiempos, los espacios, las cosas que van a suceder, y todo por su santa y soberana voluntad. La fe es mirar hacia adelante con determinación y sin detenerse, y sin sospecha, y sin ver el pasado. Muchas veces nosotros no avanzamos hacia la meta que Dios nos ha puesto porque estamos enfocados en nuestro pasado, lo que pasó conmigo, y tenemos miedo de ir hacia adelante. Yo les digo en esta tarde, nosotros no tenemos, nuestro futuro no tiene que determinarlo nuestro pasado. Más bien nos da una gran enseñanza a nuestro pasado para poder enfrentar nuestro futuro. Pero no debemos detenernos a esperar. La fe es creer que todo va a estar bien, aunque las cosas pinten mal. Es creer que todo va a estar bien. Fe es creerle a Dios, no solo creer en Dios, pero creerle a Dios, sin importar lo que cueste tener esta clase de fe. Hermanos, la tierra prometida es lo que Dios nos ha dado. Para llegar a la tierra prometida siempre hay que pasar por el desierto, ¿sí o no? Para llegar a la tierra prometida es necesario pasar por el desierto. Nosotros no podemos tener algo bueno sin que nos cueste. Todo cuesta en esta vida. Y a mí me dicen, mira, pero en Canadá es bonito vivir porque en Canadá la gente vive de welfare. Sí, pero alguien tiene que estarse sacrificando para pagar welfare, ¿verdad? Siempre hay alguien que hay que sacrificar para que otro sea beneficiado en un país comunista como el que vivimos. ¿Sí? Entonces, no es que sea gratis, porque siempre hay alguien que tiene que pagar. Siempre hay alguien. Ni la salvación es gratis. Es gratis para nosotros, pero cuesta un alto precio. Cuesta la vida del Hijo de Dios. Entonces, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, la salvación cuesta más que cualquier cosa que nosotros podamos adquirir en esta vida. Hermanos, Dios le marca la extensión del territorio, punto por punto, cuál sería la tierra de Canaán. Todo aquel que confía en Dios no va en una aventura sin fundamento. La fe no es ciega. La fe no es una fe ciega. La equivocación de mucha gente, yo me voy a ir en fe porque Dios está conmigo. No, la fe es tener seguridad de que Dios me está llamando a hacer lo que estoy haciendo. Lo demás es Dios el que lo toma. Yo hice ministerio por cerca de 16 años sin recibir un solo peso de ninguna denominación. Ninguna denominación. Planté 4 iglesias para una denominación sin recibir un solo peso. Gracias a Dios tenía un buen trabajo, buena solvencia económica, y yo me pagué todo. Me acabé 2 carros viajando a Estados Unidos, pagando vuelos internacionales, con mi dinero. Yo nunca le pedí nada a nadie. Porque no es así. Dios vaya poniendo poco a poco lo que tiene que poner para levantar la cabeza. Hermanos, todo aquel que confía en Dios cae con sus 2 pies en tierra firme. Cae con sus 2 pies en tierra firme. Así que vuelvo y repito, la fe no es un asunto a ciegas, sino un asunto de convicción, que es lo que hemos sido llamados. Y nos aventuramos en la dirección de Dios, en la dirección correcta, no en nuestra propia dirección. Eso fue lo que Abraham hizo.
La confirmación de que Dios cumplirá su promesa está en que yo soy Jehová. Fíjense bien lo que Dios dice. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Verso 5. Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos. Pudiéramos decir nosotros, yo soy el Dios que te rescató del paraíso y he hecho de ti lo que ahora eres. En el verso 18 del capítulo 15, véanlo ahí, del capítulo 15 de Génesis, verso 18, dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, fíjese bien, el escritor quiere estar seguro de dejarnos en la mente que no fue Abraham el que hizo el pacto con Dios, sino que Dios hizo pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Él es el que nos ha sacado a nosotros, hermanos. Abraham no pactó con Dios, fue Dios el que hizo el pacto con él. ¡Qué grande es nuestro Dios que hace pacto! ¿Quién podrá mejorar el pacto que Dios ha hecho? Ninguna persona puede mejorar. Nadie puede mejorar. Es ¿por qué nadie puede mejorar? Porque esto que Dios ha hecho, lo ha hecho todo a través de su Hijo Jesucristo. En Él podemos nosotros tener seguridad de la promesa pactual. Es en Cristo que tenemos seguridad de la promesa pactual. Y así vamos a ver el último punto. Dios cumple. ¿Cómo lo cumple? Hermanos, el descendiente de Abraham, ¿cuánto tardó? Dijimos al principio, 25 años tardó el descendiente para salir de Abraham. En medio de todo eso, Abraham cometió errores, ¿sí o no? Y creo que el error que le ha costado a Israel hasta hoy es haberse metido Abraham con Agar. Ese fue uno de los errores más grandes que cometió Abraham, y tuvo que bregar con todo eso. A los 16, 17 años tuvo que echar a Ismael de su casa por orden de su esposa y también por orden de Dios. Tuvo que echarlo a vagabundear en el desierto. Ustedes saben los peligros que el desierto puede tener. Tuvo que echarlo. Pero Abraham tiene 100 años. Sara tiene 90 años cuando nace el hijo de la promesa. Pero sabe una cosa, hermano. En Génesis 17:1 es maravilloso como Dios le dice a Abraham: yo soy Jehová, Dios Todopoderoso. El nombre hebreo que Dios usa ahí es El Shaddai, Dios Todopoderoso. Isaías utiliza ese nombre de Dios para describir el Dios Todopoderoso de los ejércitos de Israel. Dios es el comandante en jefe de los ejércitos de Israel. Dios es el comandante en jefe de los ejércitos celestiales. Todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todos los seres celestiales que están en el cielo, estos están bajo el mando de Cristo. Él es el Shaddai. Pero además de eso, Dios es, en este caso Cristo es el Shaddai de nosotros, la iglesia, el Dios Todopoderoso. Por eso es que cuando Pablo le manda esta carta a los de Galacia, les dice: y si vosotros sois de Cristo, fíjense, y no es pregunta, ni está entre signos de admiración,
sino más bien es una pregunta sin signo que está mandando. Es un argumento que él está levantando. Y él dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois vosotros. Y me encanta como dice: uno en Cristo Jesús. ¿Han escuchado el término nuestra unión con Cristo? Pues en esa unión que nosotros tenemos con Cristo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro propósito, Él es el que sabe quiénes somos nosotros. Y así como a Abraham le fue cambiado el nombre porque su nombre era Abraham, y luego Dios le cambió el nombre por Abraham, padre de multitudes, ¿verdad? Primero, esta es la primera confirmación del padre. Luego Sarai fue cambiado por Sara, que también significa madre de multitudes. Cuando Dios, hermano, nos llama a nosotros a su reino, cuando Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a su reino, también nos ha cambiado el nombre. En el capítulo 2, verso 17 de Apocalipsis, encontramos que se le da a los creyentes una piedrecita, y en esa piedrecita está inscrita un nombre nuevo para cada uno de los creyentes. Y los creyentes en el día de la resurrección vamos a ser llamados bajo ese nombre, para ser levantados, para ir a recibir al Señor en el aire, si es que ya morimos. Si no hemos muerto, también vamos a ser llamados para ser levantados a la presencia del Señor. Recuérdense que esto no es algo literal, es algo no es como eso que andan vendiendo la rosa de Sarón y todas esas cosas. No trata de nada de eso. Esto se trata de algo espiritual. Se nos ha dado un nombre nuevo. En el momento que recibimos a Cristo como Salvador, que fuimos puestos, como dice el apóstol Pablo, uno en Cristo Jesús, en ese momento se nos dio un nombre nuevo. Y ese nombre nada, ni nadie nos lo puede quitar. Ese nombre es nuestro para siempre. El asunto es que hay que estar seguros si tenemos ese nombre. ¿Sí? Si no hemos nacido de nuevo, no tenemos ese nombre. Ese nombre es solo para aquellos que han nacido de nuevo. Así, hermanos, nosotros me gustaría que veamos lo último, y es el capítulo 3, versos 6 al 9 de Gálatas, y con eso vamos a ir cerrando este tiempo. Capítulo 3, versos 6 al 9. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Está citando directamente Génesis, acá el apóstol Pablo. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti, capítulo 12, verso 3 de Génesis, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley en esta maldición, puesto que está mal. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Vean el verso 14, el verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Sí? Ahora, bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Es en Cristo.
Cristo, por Cristo y para Cristo, que nosotros somos Dios, a Él sea la gloria, por siempre y para siempre.